Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con ganas de descubrir lo que les tengo preparado hoy. Porque, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar del futuro, de lo que nos depara el 2025 en cuanto a las series turcas que, prepárense, van a arrasar. Sí, como lo oyen. He estado investigando, buscando pistas, husmeando en los proyectos que se están cociendo a fuego lento en Turquía, y les traigo una lista con las series que creo que van a ser lo más visto el año que viene. Así que si son como yo unos apasionados de las historias de amor imposibles, los dramas familiares con giros inesperados, las intrigas palaciegas llenas de ambición y traición, y las tramas llenas de acción que te mantienen al borde del asiento, este es su vídeo. No se lo pueden perder. Vamos a descubrir juntos qué series nos van a tener pegados a la pantalla en 2025. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que prometen conquistarnos en 2025. Prepárense porque vienen curvas y muchas. La primera serie que tengo en mi radar, y que creo que va a dar mucho de qué hablar, es una producción histórica, pero no como las que estamos acostumbrados a ver. Se rumorea que se centrará en la vida de una figura femenina muy importante en la historia otomana, una mujer que desafió las convenciones de su época y que tuvo una influencia enorme en las decisiones del imperio. Todavía no hay muchos detalles confirmados, pero se habla de un casting de lujo con actores y actrices muy reconocidos en Turquía, y de una producción visualmente espectacular, con escenarios y vestuarios que nos transportarán a la época dorada del Imperio Otomano. Creo que esta serie tiene el potencial de ser un éxito mundial, como lo fue en su momento El Sultán. La historia de esta mujer, su valentía, su inteligencia y su lucha por el poder, es una historia que merece ser contada y que, sin duda, va a enganchar a millones de espectadores en todo el mundo. Permítanme profundizar un poco más en esta joya histórica que, si los rumores son ciertos, podría redefinir el género. A diferencia de las series que glorifican figuras masculinas y sus conquistas, esta producción pretende adentrarse en la mente y el corazón de una mujer que, a pesar de las limitaciones impuestas por la sociedad de su tiempo, logró ejercer un poder considerable. Se habla de que la figura central podría ser una de las consortes más influyentes, una valide sultán, una mujer que, desde el harén, movió los hilos del imperio. La clave del éxito de esta serie, creo yo, radicará en la autenticidad con la que se retrate a este personaje. No se tratará simplemente de una biografía glorificada, sino de una exploración profunda de sus motivaciones, sus miedos, sus ambiciones y sus contradicciones. Mostrar su lado humano, sus debilidades, sus errores, será fundamental para que el público conecte con ella y entienda su legado. Además, la producción visual jugará un papel crucial. El sultán marcó un antes y un después en la televisión turca gracias a su cuidada estética, su vestuario suntuoso y sus escenarios imponentes. Esta nueva serie deberá superar ese listón, ofreciendo una experiencia visual aún más inmersiva. Imaginen palacios deslumbrantes, jardines exuberantes, batallas épicas y ceremonias fastuosas, todo ello recreado con un rigor histórico impecable. Y por supuesto, el casting será fundamental. Se rumorea que ya hay varias actrices de renombre en la mira para el papel principal, actrices capaces de transmitir la fuerza, la inteligencia y la sensualidad de esta figura histórica. El resto del elenco también deberá estar a la altura, con actores que sepan dar vida a los personajes secundarios que rodearon a esta mujer, sultanes, visires, eunucos, concubinas, todos ellos piezas clave en el intrincado tablero de ajedrez del Imperio Otomano. Luego tenemos una serie que pinta para ser un drama romántico de esos que te hacen suspirar y llorar a partes iguales. La trama gira en torno a dos personas que pertenecen a mundos completamente diferentes, una chica humilde que trabaja en una floristería y un hombre rico y poderoso que pertenece a una de las familias más influyentes de Estambul. Como ya se imaginan, el amor entre ellos estará lleno de obstáculos, prejuicios sociales, rivalidades familiares, secretos del pasado. Todo lo que necesitamos para una buena telenovela turca. Lo que me llama la atención de esta serie es que aparentemente no se quedará en el cliché del amor imposible, sino que también explorará temas como la lucha de clases, la importancia de la familia y la búsqueda de la identidad.
Además, los protagonistas tienen una química increíble, según las pocas imágenes que he visto, y eso es fundamental para que una historia de amor funcione. Este drama romántico, aunque pueda parecer un cliché a primera vista, tiene el potencial de trascender el género y convertirse en un verdadero fenómeno. La clave, como bien dije, está en no caer en los estereotipos y en ofrecer una visión fresca y original de la historia de amor imposible. La floristería, en este caso, no será solo un escenario pintoresco, sino un símbolo de la belleza y la fragilidad de la vida. La protagonista, una joven trabajadora y soñadora, encontrará en las flores una forma de expresar sus emociones y de conectar con el mundo que la rodea. Su humildad, su bondad y su espíritu luchador la convertirán en un ejemplo para el público. El hombre rico, por su parte, no será el típico galán arrogante y superficial. Detrás de su fachada de poder y riqueza, se esconderá un alma atormentada, un hombre que ha sufrido mucho y que busca desesperadamente el amor y la felicidad. Su encuentro con la florista cambiará su vida para siempre, abriéndole los ojos a un mundo que desconocía. La lucha de clases será un tema central en la serie. Se explorarán las diferencias sociales y económicas entre los dos protagonistas, los prejuicios y la discriminación que sufren las personas de clase baja, y la dificultad de superar las barreras impuestas por la sociedad. Pero también se mostrará la importancia de la solidaridad, la empatía y la lucha por la igualdad. La familia, como siempre en las series turcas, jugará un papel fundamental. Se explorarán las relaciones entre padres e hijos, hermanos, abuelos, tíos. Se mostrarán los lazos de amor y lealtad que unen a las familias, pero también los conflictos, los secretos y las rivalidades que las pueden destruir. Y por supuesto, la búsqueda de la identidad será un tema recurrente. Los protagonistas deberán enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades, descubrir quiénes son realmente y luchar por ser fieles a sí mismos, a pesar de las presiones externas. Otra serie que me tiene muy intrigada es una que mezcla el thriller con el drama familiar. La historia comienza con la desaparición de una joven en un pequeño pueblo de la costa turca. La investigación policial destapará una serie de secretos oscuros y mentiras que involucran a varias familias del pueblo, revelando una red de corrupción y tráfico de drogas que nadie sospechaba. Lo interesante de esta serie es que no se centra únicamente en la investigación policial, sino que también explora las relaciones familiares, los traumas del pasado y las consecuencias de las malas decisiones. Se rumorea que el guión es muy bueno, con giros inesperados y personajes complejos que te mantienen en tensión constante. Y además la fotografía es espectacular, con paisajes impresionantes de la costa turca que contrastan con la oscuridad de la trama. Esta serie, que mezcla thriller y drama familiar, podría ser la sorpresa del año. La premisa es intrigante y el hecho de que se desarrolle en un pequeño pueblo costero le da un toque de misterio y aislamiento que la hace aún más atractiva. La desaparición de la joven será el detonante de una serie de eventos que sacudirán a toda la comunidad. La investigación policial pondrá al descubierto secretos que permanecían ocultos durante años, revelando la verdadera cara de los habitantes del pueblo. La red de corrupción y tráfico de drogas será el eje central de la trama. Se mostrará cómo el crimen organizado se ha infiltrado en la sociedad, corrompiendo a las autoridades y a los empresarios locales. Los personajes se verán envueltos en una espiral de violencia y peligro, y deberán tomar decisiones difíciles que pondrán en riesgo sus vidas y las de sus seres queridos. Las relaciones familiares serán complejas y conflictivas. Se explorarán los traumas del pasado, las heridas sin cicatrizar y las tensiones que existen entre los miembros de las familias. Se mostrará cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras para todos. El guión, según los rumores, es uno de los puntos fuertes de la serie. Está lleno de giros inesperados y sorpresas que mantendrán al espectador en tensión constante. Los personajes son complejos y tienen múltiples facetas, lo que los hace más interesantes y creíbles. La fotografía, como ya dije, es espectacular. Los paisajes de la costa turca, con sus playas paradisíacas y sus pueblos pintorescos, contrastan con la oscuridad de la trama, creando una atmósfera inquietante y opresiva. Y hablando de thrillers, no puedo dejar de mencionar una serie que se anuncia como el nuevo Ethel. Sí, así como lo oyen. Se trata de una historia de venganza, pero con un toque moderno y tecnológico. El protagonista es un hacker informático que es acusado injustamente de un crimen que no cometió y que pasa varios años en prisión. Al salir, decide vengarse de todos los que lo traicionaron, utilizando sus habilidades informáticas para desenmascarar sus secretos y arruinar sus vidas.
Esta serie promete ser muy adictiva, con un ritmo frenético, escenas de acción espectaculares y una trama llena de suspense y sorpresas. Además, el protagonista es un actor joven y muy carismático que, estoy segura, va a conquistar a la audiencia. Si les gustan las historias de venganza con un toque tecnológico, esta serie es para ustedes. La comparación con Ethel es ambiciosa, pero si esta serie logra estar a la altura, podría convertirse en un verdadero fenómeno. La historia de venganza es un tema recurrente en la televisión turca, pero el toque tecnológico le da un aire fresco y moderno que la diferencia de otras producciones. El protagonista, un hacker informático, será un personaje fascinante. Su inteligencia, su astucia y su determinación lo convertirán en un héroe para algunos y en un villano para otros. Su habilidad para manejar la tecnología le permitirá descubrir los secretos más oscuros de sus enemigos y planear su venganza con precisión milimétrica. La trama estará llena de suspense y sorpresas. El espectador nunca sabrá qué esperar y se mantendrá en tensión constante. Los giros inesperados y las revelaciones impactantes serán una constante a lo largo de la serie. Las escenas de acción serán espectaculares y estarán rodadas con un estilo moderno y dinámico. Los efectos especiales y la banda sonora jugarán un papel fundamental para crear una atmósfera de tensión y peligro. El protagonista, como ya dije, es un actor joven y muy carismático. Su talento y su atractivo personal lo convertirán en un ídolo para la audiencia. Su personaje será complejo y tendrá múltiples facetas, lo que lo hará más interesante y creíble. Otra serie que se perfila como una de las grandes apuestas del 2025 es una comedia romántica, pero no una comedia romántica cualquiera. Se trata de una adaptación de una novela muy popular en Turquía, una historia divertida y entrañable sobre dos personas que se odian a primera vista, pero que inevitablemente terminan enamorándose. Lo que hace especial a esta serie es que, además de las situaciones cómicas y los diálogos ingeniosos, también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de aceptarse a uno mismo. Los protagonistas son dos actores con mucha química y un gran sentido del humor, y la serie promete ser una bocanada de aire fresco en medio de tantos dramas y thrillers. Si quieren reírse a carcajadas y pasar un buen rato, esta serie es para ustedes. Esta comedia romántica, al ser una adaptación de una novela popular, ya tiene una base de fans sólida que espera con ansias su estreno. La historia, aunque pueda parecer un cliché a primera vista, tiene elementos que la hacen especial y diferente. El odio a primera vista entre los dos protagonistas será el punto de partida de una serie de situaciones cómicas y enredos que harán reír a carcajadas al espectador. Pero a medida que se conozcan mejor, descubrirán que tienen más en común de lo que pensaban y que en realidad, se sienten atraídos el uno por el otro. La amistad, la familia y la importancia de aceptarse a uno mismo serán temas centrales en la serie. Se mostrará cómo los amigos pueden ser un apoyo fundamental en los momentos difíciles, cómo la familia puede ser un refugio seguro y cómo la aceptación de uno mismo es clave para ser feliz. Los protagonistas, como ya dije, son dos actores con mucha química y un gran sentido del humor. Su talento y su carisma harán que el espectador se enamore de ellos y se identifique con sus personajes. Además de estas series que ya tienen bastante hype, hay otras producciones que están en fase de preproducción y que podrían sorprendernos el año que viene. Por ejemplo, se habla de una serie de ciencia ficción, algo poco común en la televisión turca, que explorará temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y el futuro de la humanidad. También se rumorea sobre una serie de época ambientada en la Estambul de los años 50, que retratará la vida de una comunidad de artistas e intelectuales que luchan por la libertad de expresión en un contexto político y social muy complicado. Y por último, hay un proyecto muy ambicioso que busca adaptar una novela histórica muy famosa en Turquía, una historia épica llena de aventuras, batallas y romances. Estas producciones en fase de preproducción son una muestra de la diversidad y la ambición de la industria televisiva turca. La serie de ciencia ficción en particular podría ser un gran éxito si logra estar a la altura de las expectativas. La inteligencia artificial, la realidad virtual y el futuro de la humanidad son temas que interesan cada vez más al público, y una serie turca que los explore de forma inteligente y original podría tener un gran impacto. La serie de época ambientada en la Estambul de los años 50 también tiene mucho potencial. La vida de los artistas e intelectuales que luchaban por la libertad de expresión en un contexto político y social complicado es una historia que merece ser contada. La serie podría mostrar la belleza y el glamour de la Estambul de esa época,
pero también la represión y la censura que sufrían los que se atrevían a desafiar el poder. Y la adaptación de la novela histórica, si se hace bien, podría ser un gran éxito de taquilla. Las historias épicas llenas de aventuras, batallas y romances siempre atraen al público, y una serie turca que adapte una novela histórica famosa podría tener un gran alcance internacional. En fin, el 2025 promete ser un año muy emocionante para los amantes de las series turcas. Hay producciones para todos los gustos, desde dramas históricos y thrillers hasta comedias románticas y series de ciencia ficción. Solo queda esperar a que se estrenen y ver si cumplen con las expectativas. Y ahora, para ir terminando, quiero resumir brevemente las series que hemos visto hoy. Una superproducción histórica centrada en una figura femenina poderosa, un drama romántico con el clásico cliché del amor imposible, un thriller familiar con secretos oscuros, una historia de venganza con un toque tecnológico y una comedia romántica adaptada de una novela muy popular. Además, hemos hablado de otros proyectos que podrían sorprendernos el año que viene, como una serie de ciencia ficción, una serie de época ambientada en los años 50 y una adaptación de una novela histórica muy famosa. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya dado una idea de lo que nos espera en el 2025 en cuanto a series turcas. Estoy segura de que alguna de estas producciones se convertirá en su nueva obsesión. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad que lo aprecio mucho. Recuerden que siempre estoy leyendo sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre las series que mencioné hoy. ¿Cuál les llama más la atención? ¿Cuál creen que será la serie del año? Cuéntenme todo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao.